Testimonios impactantes. Dios les bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes. Y el día de hoy me acompaña el hermano Franklin Carmona desde Colombia. Hermano Franklin, Dios lo bendiga. Amén, hermana Nora. Un fraternal saludo en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, a toda la audiencia que nos están viendo en diferentes lugares, bueno, por estos medios digitales que ya hoy en día la tecnología ha avanzado grande. Amén. Bueno, hermano Franklin, para las personas que no lo conocen, cuéntenos acerca de usted un poquito. ¿Quién es el hermano Franklin? Bueno, en este momento, por la gracia del Señor, soy pastor de evangelismo carcelario. Dios ha hecho un bonito trabajo en mi vida y por su gracia y su bondad y su misericordia trabajamos en el evangelismo carcelario. Y aquí estamos haciendo lo que Él nos diga, hermano. Somos servidores y siervos de Él. Amén. Bueno, hermano Franklin, yo sé que usted tiene un testimonio impactante que usted quisiera compartir con la audiencia. Cuéntenos acerca de su niñez, cómo fue su infancia. ¿Cómo empezó todo, hermano Franklin? Mi hermana Nora, no sé si usted me permita, bueno, la amada audiencia, leer un versículo que tengo aquí en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 11, donde dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos. Eso dice el Señor a Nicodemo. Yo quiero como de allí partir de lo que ha hecho el Señor en mi vida. Y bueno, rogarle a Dios que haga una bonita labor por estos testimonios, porque no es sino para honrar el nombre del Señor Jesucristo y darle gracias porque fue el único que ha cambiado nuestras vidas. Vengo de una familia bastante numerosa. Somos 5 hermanos. Tengo 2 mayores y 2 hermanos menores. O sea, por decirlo así, yo soy el del centro, de la mitad del medio. Y la verdad, mi padre era un militar, pero bien derechito. El hombre nos dio muchos buenos principios, muy buena enseñanza. Y bueno, yo diría que como toda familia que no conoce del Señor tiene sus falencias, sus errores entre padres, y aún también pues eso lo permea en su momento a uno como adolescente, como niño. Y uno de los problemas de mi padre era que fue bastante tomatrago. Es viejo de por aquí, de Colombia, en el tiempo antiguo que era parte de Antioquia, Medellín. Le gustaba mucho el licor. Él era hombre que podía vivir hasta 8, 10, 15 días de licor. Le gustaba mucho el licor y bueno, uno entre ese ir y venir, uno se fue criando con él. Último, nosotros ya de niños, y él le gustaba sentarle a uno en las piernas, darle como el traguito de cerveza. Ya uno fue creciendo en ese ambiente y ya nos gustaba cuando él se ponía a tomar, porque nos le hacíamos a un lado para poder tomar también con él ahí sorbitos. Ya le prendíamos hasta los cigarrillos. En ese tiempo era una cajetilla de President. Ya le prendíamos el cigarrillo. Ya nos mandaba él a cortar los limoncitos en casquitos. Cuando eran naranjas, cuando no eran limones, le partimos en casquitos con sal, porque le gustaba era eso. Y ahí nos amanecíamos poniéndole música, porque en ese tiempo el disquito pequeño de 33 y el de 45, y nosotros le poníamos en la agujita y le poníamos ahí al viejo y bueno, ahí prácticamente no le hacíamos era compañía, pero no sabíamos qué era lo que el enemigo estaba tejiendo más adelante allí con todo esto, porque éramos unos niños. Llegó, hermana, en esos momentos llegó el evangelio a mi casa, llegó un tío mío por parte de mi padre y llegó creyendo. Y ahí fue donde yo digo, llegó el evangelio a mi casa, él le quiso compartir a mi madre y le decía que cómo se aguantaba ese borrachín, era mi padre. Y el hombre, ya usted quiere cambiar su hogar, vea, la invito a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí en el pueblito donde vivíamos. Y ella le da miedo porque mi papá era fuerte, era muy celoso con ella.
y entonces le daba miedo, pero sin embargo se pegaba sus voladitas para la iglesia con el tío, hasta que la descubrió mi padre. Digo que para dónde estaba volando por la noche, hasta le montó un mozo y todo eso, como decimos aquí en Colombia, le montó otro hombre. Sí. Celoso con ella y hasta enojado con el hermano, ya por eso, porque él había ido a buscar a marido a la esposa, la cuñada de él, y él dijo que no, que era el evangelio, que no necesitaba eso, que él como estaba bien, que no necesitaba que él era católico, apostólico y romano. Y de verdad mi madre, pues en su ignorancia, desconocimiento de la palabra, ella también decía ser muy católica, porque mi madre por la noche antes de nosotros nos ponía a rezar. María es Padre Nuestro, yo pecador. Bueno, y ella se sentara en la sala a fumarse un pucho con un tinto, con un cafecito, y nosotros llamamos a decirle, mamá, Dios le bendiga, ya no años, oró ya rezó muy poquito, vaya a seguir rezando todo el rato. Y nos devolvió a otros para la cama, que a seguir rezando hasta que nos quedamos dormidos, porque prácticamente nos lo hacía era como por cumplirle a ella. Pero cuando ella ya llegó a conocimiento del Evangelio, hermana, pues ella ya nos llevaba a la iglesia pentecostal siendo muy niños. Y nos gustaba, la verdad es que nos gustaba porque pues allá le hacían actividades a uno de niños, le hacían actividades lúdicas, bueno, le hacían memorizar versículos, bolsitos, su recreación, y yo contento con eso. Pero a veces mi padre se complicaba porque decía, no van a llevar a mis hijos a esa religión por allá, que no es que ellos están bien conmigo en la casa. Entonces, bueno, unos cauchitos, porque mi mamá nos ha que vayamos para la iglesia. Mi papá nos cogía esta mano y no van a ir para esa iglesia. Manteníamos uno era como que el que te da el último, nosotros ya no, pues papá como que nos quedamos, mi mamá se iba sola. Pero mi padre no sabía el error que estaba cometiendo, porque pues después de 5 años de mi madre haber ya conocido al Cristo, mi padre llega en una rasca, como decimos nosotros aquí, una borrachera de 3 días. Llegó a la casa como a la 1 de la mañana, como siempre de costumbre, a la madrugada. Pero llegó, fue diciéndole a ella que él quería ser evangélico, que él quería conocer ese Dios que le había cambiado a ella. Él quería ser diferente, él quería como que dar ese nuevo ejemplo a nosotros, ya unos adolescentes. Y mi madre, con uno de mis hermanos los mayores, se fue con él para la iglesia, un pueblito que llama Mistrato Risaralda, para los lados del Risaralda. Se fueron para la iglesia. Y en ese tiempo era el hermano, bueno, se me olvida el pastor que está en ese entonces allá, y mi padre llegó como a eso de las 3 pasadas de la madrugada ya con mi mamá a la casa, y ya no había ese hombre borracho, ya no vino. Vino un hombre, hermana, con su juicio cabal, vino un hombre diferente, vino un hombre comprensivo, amoroso. Dicho eso, en como 2 horas se le quitó la rasca de todo. Llegó botando el alcohol, esas botellas de alcohol, de aguardiente de ese tiempo, botando las de y presidente de ese tiempo. Dañó y lo echó a la basura y nos dijo a nosotros en la sala, hijos, aquí en esta sala donde nos sentamos a tomar, o donde ustedes sentan a acompañarme, nunca lo van a volver a hacer. Aquí en esta casa va a seguir reinando el Dios de su madre. Nos abrazó, porque nunca habíamos tenido un abrazo de él así en su normal. Le daba cariño a uno, era solamente cuando estaba tomado. Pero ese día el hombre dijo que nunca más volvíamos a tener alcohol en la casa, botó todo, nos pidió perdón a mi madre, porque pues en muchos lugares él la trató mal, la empujó. Bueno, una vida, hermana, de mundo, de trago y más mujeres, pero él le pidió perdón a mi madre. Pero hermana, desde ahí enseguió con el evangelio, pero nosotros ya teníamos una edad como de 15, 14, 15 años, 16 los mayores, ya nosotros no queríamos. Ya nosotros queríamos seguir esa vida que nos enseñó música, ese ambiente, el trago, y de repente al frente de la casa había una cantina y eso ya esa música a uno le gustaba. Nosotros ellos acostados, nosotros nos salíamos por una ventana, pero solamente a sentarnos a escuchar la música allá y nos tomamos una cerveza ahí como por unos muchachitos, unos niños, hermana, pero uno ya tenía, ella era como un contrapunteo con él, que la iglesia, que
pentecostal, nosotros que ya no queríamos, ya mi hermano el mayor pues ya se fue de la casa, yo también me fui de la casa muy adolescente, yo no quise pues, aunque en mí se fue una semilla, se fue la semilla, porque yo ya conocía del Señor, pues no había sido bautizado, niños me llevaban a la escuela dominical algunos versículos, y yo me fui de la casa, hermana, muy temprano, por no pues de entrar a reñir con mi padre, con mi madre, me fui, pero hermana, Dios sabe lo que eso sabía en el mundo. Después de ese tiempo es muy difícil, porque uno en la casa lo tiene todo, pues viene mal la comida, la dormida, pero ya uno empieza a sufrir. En ese tiempo, hermano, pues yo me empiezo a andar mal andado en muchos lugares, pero tomo la decisión un momento de irme para la policía. Quise en mi momento irme para la policía, porque yo dije, pues yo lo paso, de siga andando este camino que llevo, yo termino mal. Mejor voy para la policía, pues que si me matan por ahí en la policía, pues por lo menos le doy una pensión, algo a mi mamá. Pero cuando me fui para la policía me rechazaron, no sé, no recuerdo en ese momento porque fue que me rechazaron, no pasé, no fui apto. Y ahí sí me acordé, porque yo tenía ya los 18 años pasaditos, ya ahí sí me acordé del Dios de mi padre y mi madre. Y me fui para un rinconcito, a una pieza, a pedirle al Señor que me diera ser policía. El Señor que yo quería ser un policía como mi padre era policía, y mi padre fue un ejemplo. Después de que mi padre se entregó al Señor en el otro, después del alcalde era mi papá el que quedaba encargado del pueblo, porque era un policía ejemplar. Dios lo cambió, hizo una obra muy bonita en él, en muchos aspectos, tanto que pues cada que el comandante se iba del comandante de la estación, siempre que era mi padre, la gente Carmona quedaba encargado de la estación, y cuando aún se iba el alcalde, siempre dejaba la gente Carmona encargado del pueblo. Entonces yo le dije al Señor, y yo quería ser un policía también. Yo le dije al Señor, yo quiero ser como mi papá, de ejemplo, déme la oportunidad de yo ser policía también. Y yo le dije, le prometo, le dije yo al Señor, le prometo que voy a ser un policía cristiano, así como mi papá. Y hermana, yo me levanté, hasta le lloré a mi Señor en una mesita, no me acuerdo, creo que fue en la cama. Le lloré al Señor, le dije, Señor, dame la oportunidad, yo quiero ser policía. Y la verdad, hermana, yo me levanté de esa oración tan corta y sencilla, en mi ignorancia, bueno, pero Dios la escuchó, tanto que me levanté con la convicción de ir nuevamente al cuartel de la policía a presentarme, a decirle al sargento de incorporación que yo no estaba enfermo, que yo me sentía bien, que mire que yo era un muchacho de 18 años entero, que no entendía por qué me habían rechazado. Y él me preguntó, bueno, ¿cómo es su nombre? Yo le dije, Franklin Carmona, número de cédula, tal, y me buscó en un cerro de carpetas de incorporación, hasta me la entregó así fuerte, me la puso hacia el pecho, vaya, haga su examen, repita ese examen, pues. Y yo me fui para la ciudad de Pereira, busqué un centro médico por ahí andando y buscando donde me hacían el examen que me salió mal, y me lo hice, y de verdad me salió bien. Me lo entregaron, lo metí entre la carpeta, me fui a otra incorporación, se lo entregué al sargento de ese momento, y lo miró, elogiaba y miraba, y me dijo, ¿cuánto pagaste? Yo le dije, no. En ese momento Dios me dio al sentir a decirle, no fue el médico, fui yo el que lo pasé. Pero yo no le dije eso. Yo me quedé como calladito, me dio pena decirle, no, fue Dios que me hizo el milagro. No, mío, ¿cuánto pagaste? ¿Pagaste por ahí sobrando para que le hagan exámenes bien? Y yo dije, no, mi sargento, no fue así. La verdad, seguí la incorporación y seguí. Entré a la policía, hermana, efectivamente, entré a la policía aquí en Colombia, a la escuela, todo un año de escuela, de estudio. Y hermana, y ahí fue donde yo más me desaté en el alcohol, porque ya ahí uno encontraba más compañeros. Pero antes era con mis hermanitos, que yo por ahí piqueaba una cerveza o algo, pero ya con amigos allí, ahí sí me desordené más con el alcohol, hermano. Me gradué, salí como profesional, patrullero, aquí en Colombia es patrullero, y me mandaron para la zona del Urabá a trabajar. Llegué al departamento de policía Urabá, en el Reposo, cerca de Carepa. Ahí empecé, hermana, pero yo jamás me volví a acordar de esa promesa que le hice a Dios. Y yo sé, hermana, que Dios fue el que hizo el milagro, que yo entré a la institución, pero yo nunca me volví a acordar de eso, hermana. Y siempre donde iba a trabajar en los pueblos donde estuve trabajando todo el tiempo que fui patrullero, siempre me llegaban mujeres muy bonitas, las admiraba por esa belleza tan natural de ellas, pero cuando me decían que eran evangélicas, se me quitaba el encanto. Decía, no,
yo evangélico no quiero. Tanto, hermana, que vea, le cogí un odio al evangelio, le cogí esta hermana que ya me gustaba nada de Dios, la Biblia, nada, no quería saber nada. Se llegaba a mi descanso al valle, porque ya mi familia está viviendo en el Valle del Cauca, y mi madre me quería evangelizar. Yo le decía, no, mamá, yo no quiero saber nada de su Dios, no me interesa, mamá. Bueno, fueron cositas muy malucas que en su momento, que yo no, hermana, no quise aceptar al Señor y me iba yo para mi Urabá, seguir trabajando. Pero yo le digo algo, hermana, cuando Dios tiene propósitos en la vida de alguien, y cuando el Señor lo tiene a uno para el plan de salvación, y más con una familia, un padre y una madre orando a favor de uno, hermano, no hay oración, hermano, que Dios no resista, hermano. Y por necio que sea uno, por desobediente que haya sido, yo digo, hermana, que Dios hace algo. Dios hace algo en la vida del ser humano. Y en tanto ir y volver, hermana, yo salí trasladado del Urabá, salí trasladado a trabajar en la Polfa, Policía Fiscal Aduanera, aquí en el puerto de Buenaventura. Llegué al Buenaventura, hermano, y yo ya venía muy mal encaminado, pues, en el licor. Ya a veces no me importaba ni ir a prestarse los turnos de vigilancia. Me quedaba tomando. Yo era un alcohólico, hermano. Yo era de 8, 10 y hasta 15 y hasta más días tomaba yo licor de seguido. Y aún siendo policía uniformado, muchas veces me tomaba, me iba para las cantinas uniformado, empeñaba el arma de dotación. Bueno, era, hermano, un desorden total muy impresionante. Y bueno, mi madre seguía orando, hermano. En el puerto de Buenaventura ya me encamino, hermana, porque el puerto de Buenaventura es delicado. Ya empecé a hacer vuelticas por ahí, a hacerle favores al narcotráfico. Y en el puerto, hermano, a sacar mercancía, a entrar mercancía. Ya vi que esto era como un negocito bueno. Yo ya compraba kilitos por ahí de base de pasta de coca. Ya en la misma camioneta o en la misma carro de la policía movía para un lado y para el otro. Y eso era muy lucrativo. Y usé, hermano, usé mi autoridad, usé mi uniforme, usé del puesto que tenía, el cargo que tenía, porque era el jefe administrativo y financiero, era el jefe almacenista, era el jefe de armas. Bueno, tenía unos cargos y prácticamente conocía mucho el movimiento ahí en el puerto, y usé la confianza que me dieron mis superiores. Y, hermana, entre todo eso, ya me resulté involucrado en un cargamento grande de coca. Fueron 4.000 kilos que estuve involucrado. Son 4 toneladas. Pero, hermana, ahí fue donde yo me estripé. Ya siendo policía, me capturan. Voy a la cárcel. Y, hermana, aún mi madre me visitó cuando estaba detenido en los calabozos de antinarcóticos. Mi madre me visita. Y yo ni aún así quise dar el paso a hacer por Dios. Yo le dije, no, mamá, yo no quiero saber nada de Dios. Y yo dije, si ahora era bien malo en la cárcel, me voy a volver más malo. Pensaba, esa era la mentalidad mía. Y tenía un odio, un rencor, porque el que me entregó a mí es un mismo compañero de la institución. Fue, como decimos nosotros aquí, el que me sapió. Entonces, yo tenía una sed de venganza, un odio, un rencor, un resentimiento, hermana, que yo decía que si yo hubiera cogido ese muchacho unos días, yo creo que yo me copo. La cárcel dice uno se copa uno, o sea, lo hubiera matado también, porque yo ya estaba dañada la mente, estaba muy perdido. Y bueno, ya me trasladan para una cárcel de mediana seguridad. No fui a la Piloto a Cali, no, que yo pedí para otro lugar. Yo dije, no, pues ya yo siendo policía, yo quiero ir a la Piloto. Yo dije, yo ya no tengo nada que perder, ya perdí la libertad, me voy para una cárcel y ya me volver más malo, deseaba yo. Y voy a caciquear. Bueno, lo que uno sabía y conocía algo de cárcel, pensaba uno, hermana, pero lo que uno dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Llego a la cárcel y cuando llego a este lugar, yo venía de una estación de policía, dan antinarcóticos, quería dormir, quería descansar, y llegan, me meten a unos pasillos de seguridad. Y, hermana, se prenden unos hermanitos para cantar como a las 6:30, 7 de la mañana. Y yo, hermana, yo me tapaba los oídos, yo me ponía una almohada, como que no tenía tranquilidad. Y yo, oiga, ni en una cárcel me voy a librar de estos evangélicos locos y bullosos, pensaba yo. Y yo dije, malo son de esa religión de mi mamá, pensé yo, ¿no? Y me levanté como un poco ofuscado, malhumorado, como grosero.
les quise decir por un calado que había que se callaran, pero no lo hicieron, me dieron esta gana, hermano, perdónenme, pero quise hasta hacer orín, chichi y tirarles para que se callaran, pero bueno, no lo vi y me aguantaba. Sí o sí, hermana, yo tenía que escuchar esos mensajes, el culto todos los días. Entonces me dio como al segundo día por preguntarle una ordenanza. La ordenanza en una cárcel es el que hace los mandados. Le dije, venga, ¿qué es ese ruido allá? ¿Quién son los que a tanta bulla? No, esos son esos hermanitos evangélicos que todos los días hacen culto. Y yo, ay. Yo le dije, venga, ¿y por qué? Por casualidad, ¿qué iglesias son? Me dijo él, esos son de esos pentecostales. Y yo, no, esos no son pentecostales, de la religión de mi mamá. Yo sabía dos pentecostales. En la iglesia pentecostal de mi mamá, esos locos bullosos. Ay, no. Ni en una cárcel me voy a librar de estos evangélicos locos bullosos. Porque, hermana, yo la verdad, Dios, donde yo llegaba, hermana, donde le dije ahorita que otra vez lograba muchas estaciones, donde yo, Dios mandaba un hombre, una mujer, hermana, hablame el mensaje, yo le corría. No quería saber de Dios. En la cárcel llegué, también Dios me mandó unos hombres, también los menosprecié. No quise recibir, hermano. Tanto que ahí en la cárcel, hermana, había un hombre condenado a algunos años por homicidio. Era líder ahí de ese grupito y él me llegó a la celda y me dijo, el camarero es el nuevo. El camarero. Y me llamaron a mí, vea, yo vengo ahora con usted, me lo recomendaron. Yo le dije, bueno, ¿y quién me recomienda a mí? Yo vengo de otro lugar. Me dijo, eso es lo que usted piensa. Vea, Dios me lo ha recomendado a usted. Y yo le dije, no sé quién será su Dios, ni me interesa saber su Dios. Yo no quiero saber nada de ese señor, ni me interesa conocerlo. Ese hombre se paró en la reja muy fuerte. Me dijo, oiga, señor, yo sé que usted viene bastante encausado y la única esperanza tuya se llama Jesucristo. Él es el único que puede salvar tu alma y liberarte de esta prisión. De lo contrario, usted aquí va a tener muchos años de cárcel. Ahí me indigné más y me le vine a la reja y le dije, vea, usted no me conoce a mí ni sabe quién soy yo. Y ese Dios suyo, si no lo ha sacado a usted, mucho menos me va a sacar a mí. Le tiré esa reja feo en la cara, hermana, y me fui. Me encerré a la pieza un poco malhumorado, grosero, y diciendo pues palabras soeces, fuertes, cochinas, porque yo no quería, hermana. En mi ignorancia yo ya decía que era un ateo, que yo no conocí, que yo no quería saber de Dios, que eso para qué, que no sé cuánto. Bueno, hermano, pero esas palabras, hermano, a mí me quedaron retiñendo mi mente, que el único que me podía salvar era Él. Desafortunadamente, hermano, yo vengo por muchos cargos. Como les dije ahorita, yo era un militar, un policía. Me metieron muchos delitos, no me dieron oportunidad de nada, hermana. Entonces, que las condenas mías venían muy largas, bastante largas. De eso, yo alcanzaron a pedirme en extradición a los Estados Unidos, porque supuestamente yo era un pez gordo, ya en el puerto de Buenaventura, ya movía muchas cosas, ya estaba involucrado en mucho movimiento para ir con la mafia, con algunos grupos ilegales al margen de la ley en el puerto, y me había prestado para muchas cosas. Entonces, supuestamente, que es que yo ya era un pez gordo para el mismo gobierno. Solamente están esperando la oportunidad cómo apresarme, cómo capturarme. Y, hermana, la verdad, yo tuve muchos procesos. Ya adelantándome un poco, mis condenas ascendieron más de 60 años en Colombia y esperando ser extraditado a Estados Unidos. Yo no tenía oportunidad de nada. Yo ya le dije, yo ya perdí lo que quería ya. Yo no tengo más que perder. Gracias a Dios de hoy, porque la esposa que tiene en mi momento, una mujer, una paisita, mi esposa Yasmín, la cual esa mujer, Dios me dio una linda y hermosa esposa y nunca me abandonó, porque desafortunadamente los hombres que hemos caído a la cárcel, yo diría que un 95%, la familia nos abandona, las esposas nos dejan, pero gracias a Dios, mi esposa a mí nunca, mi familia a mí nunca, siempre estuvieron conmigo, a pesar de que ellos dieron cuenta de todos mis años de condena, que de pronto me jalaban para una modelo, para una picaleña, o pronto salía extraditado. Nunca me abandonaron, gracias a Dios por eso. Pero, hermana, a mí me dolía mucho era mi esposa, mis niños, porque uno ya en una cárcel, hermana, uno ya es muy duro, ya uno está en los lugares. Hablar de la cárcel es muy fácil,
pero ya uno estar en esos lugares, vivirlo en carne propia, hermano, eso es una odisea, eso es otra película, otro mundo, es otro mundo dentro, este otro mundo en el hablado, en el caminado, bueno, muchas cosas, hermano. Yo tampoco estaba como muy acostumbrado a ese mundo tampoco, pero por la desobediencia, la necedad con Dios, hermana, y yo diría que yo me metí mal metido fue con Dios. Yo no tanto por lo que dicen en el mundo del narcotráfico, con la policía. Yo, hermano, yo me metí mal porque empecé a odiar al Dios de mi madre, al Dios de mis padres. Ya me metí fue con un Dios, hermano, grande, poderoso. Yo creo que el pecado más grande mío fue ese, aborrecer a mi Señor y decir que era un ateo en mi ignorancia, porque dice la Biblia que dice el necio en su corazón no hay Dios, y eso era un necio, porque yo decía que yo no había Dios, que eso era del catatombe, que yo fui formado, bueno, pues puras filosofías baratas que le dan el mundo por ahí de hermano del ateísmo, pero Dios tenía un propósito en mi vida, hermana, y yo diría que, y yo ahorita, hermana Nora y amada audiencia, yo digo, Dios tuvo que tratarme de esta manera, porque de lo contrario yo no hubiera llegado a los pies del Señor en este camino del Evangelio, porque ya Dios me mandó muchos hombres y muchas mujeres, hermano, hablaban del camino de la salvación, del Evangelio, pero yo no quería. Entonces yo pienso que Dios dijo, este huesito no es fácil de roer, le mando ministros, le mando mujeres que les gustan las mujeres, no, le mando hombres, no, bueno, eso, este hombre me toca es por mano dura. Pero yo no sabía que mi madre y mi padre oraban a Dios, Señor, consérvale el alma a mi hijo, porque ellas veían que yo ya tenía muy buena plata, les mandaba muy buena economía, andaban buenos carros con ellos. Bueno, este hombre de ese sueldito no está viviendo bien, este hombre le estaba echando algo más por ahí. Ellos sospechaban, mas no sabían directamente qué era lo que yo hacía, pero sí sospechaban que yo andaba mal encaminadito y que hermano, y que uno, pues, un hogar en la policía no era para vivir de esa manera. Entonces mi madre lo oraba al Señor. Si mi hijo está mal encaminado, Señor, guárdalo, cuídalo, Señor. Si le toca llevarle a una clínica, llévelo. Si le toca llevarle a un hospital, llévelo. Si le toca sentarlo en una silla de ruedas, siéntelo, Señor, pero sálvale su vida, sálvale su alma. Si le toca llevarle a una cárcel, llévelo. Esas son las oraciones de ella, porque yo por las buenas no quería entender. Y hermano, pues yo digo que Dios le escuchó su oración y me mandó a una prisión. Y allá estuve, hermana, mucho tiempo. Pero Dios tuvo misericordia de mí desde que llegué a la cárcel. Yo fui el desobediente que no acaté el llamado a tiempo. Tanto que ese día después de que el líder me llegó allá, yo lo menosprecié y hermano, y ahí para adelante nunca más tampoco. Pero ya cuando yo, hermano, tantos años de condena, tantos años, yo ya como que pensé, hermana, yo dije, oiga, ¿yo qué voy a hacer de mi vida? Vea, yo estoy joven, apenas tengo 29 añitos, yo a estar en el tiempo, como 28 años apenas, yo estoy muy joven. Sí. Yo ya me tiré mi vida, mire mi esposa, mire, yo tenía una niña de 2 añitos, hermano, una niña, una bebé, 2 añitos, y yo decía, mi niña, ¿qué va a ser de ella? Yo ya decía, yo ya salgo viejito, yo ya no salgo ni una que si me extraditan a Estados Unidos, ¿cuándo voy a salir yo de por allá? Les pago a los gringos, vengo a Colombia a seguir pagando más de 60 años de condena, no. Entonces eso me llevó, hermano, a mí como a pensar, a reflexionar, hasta dije, bueno, y si me doy la oportunidad con el Dios de esos evangélicos bullosos, con ese Dios de mi papá y mi mamá, bueno, hasta de pronto me puedo dar la oportunidad con ese Dios a ver. Ese fin de semana fue visita, mi esposa me llevó mi niña, a Marianita, me la llevó a una visita de fin de mes, mi esposa fue también. Y bueno, hermana, yo diría que esa fue la estocada para el Señor, como que ya tocar mi corazón, porque yo tenía un corazón muy duro. Yo no veía ni mi esposa lloraba, pero ella se iba de las visitas, mi mamá llora y yo era duro, hermana, yo no lloraba, porque me había levantado una sociedad machista que los hombres no llorábamos. Y a mí se me puede hacer aquí un nudo en la garganta, pero yo no lloraba, hermana, yo era fuerte, pues era un roble, muy, hermano, sin sentimientos, muy insensible al dolor ajeno. Pero ese domingo, hermana, ya cuando empezó el guardia a sonar un pito, ya donde la visita tiene que evacuar, y ya mi esposa, mi niña que se iban, mi niña, ese día mi esposa le habíamos vendido la idea a mi niña que el papá estaba en la cárcel porque había matado un gato.
y que papá estaba en una finca y que él trabajaba con mucha gente allá. Entonces, claro, cuando ella llega es que a la finca, ella, no, yo quiero quedarme en la finca con mi papá. Y entonces ese día yo, no, papá, yo quiero quedarme en esta finca. Yo le dije, mami, usted no puede quedar en la finca, que me toca trabajar esta semana, más con la mamá. Usted hablaba estar acompañando. Y ella me dijo que sí, entonces yo la cargué para sacarla a la reja. Pero cuando la fui a entregar para que la mamá la llevara, esa niña me cogió el cuello, pero duro, hermana, se me colgó fuerte el cuello y con las dos piernitas me abrazó la cintura. O sea que me cogió pero bien agarrado, hermano, y no, ella decía, yo me quiero quedar con mi papá, yo me quiero quedar con mi papá en la finca. Y yo me tocó cogerla de aquí con mucha fuerza y quitarle las manitos, entregarla a la mamá, pero ella me tenía cogido con las piernitas allá. Me tocó también cogerle las piernitas y entregarse la hermana a mi madre. Pero a mí esos llantos de mi niña, eso fue lo que a mí me dio duro. Esos gritos de una niña de 2 añitos, hermana. La mamá le decía, hija, venga, que papá tiene que trabajar, vámonos para la casita, y el papá tranquilo aquí en la finca. Pero yo por todo ese pasillo donde le iban sacando, escuchaba los llantos de ella. Pidiendo que ella quería quedarse con el papá en esa finca. Ahí me entré yo a la celda, hermana. Yo me entré para esa celda y yo reté a Dios. Yo le dije, Señor, no sé usted quién es. Me habla mi madre y usted no lo conozco. Ese líder de aquí me habla de usted y no sé quién eres. Pero empecé como a culparlo y a decirle, ¿usted por qué permite que esa niña sufra? Mire los lamentos de esa bebé de tan solo 2 años. ¿Por qué tiene que ella que sufrir? Mire la situación aquí, yo ya en esta cárcel. Bueno, empecé como a reclamarle a Dios, a echarle la culpa a Dios de mi desgracia. Y hasta le hice un desafío. Le dije, si usted realmente eres Dios, ¿dónde está? Yo miraba en esa celda para todos lados. ¿Dónde está? Presénteseme, pues, a verlo. Yo lo quiero ver, yo lo quiero conocer. Si usted realmente eres Dios y quiere hacer algo conmigo, pues yo aquí estoy. Pero haga algo por mí. Yo no aguanto más esta situación. Yo sé que yo he hecho cosas malas. Yo sé que no he sido muy buen hombre, pero yo no aguanto más. Yo no quiero pagar todos estos años de condena. Yo no quiero salir extraditado a Estados Unidos. En eso de estar yo ahí como diciéndole a Dios todas esas cosas, llorándole, porque ahí sí me desahogué. Perdónenme, ahí sí me desahogué y le lloraba a Dios. Y entre ese de estar ahí en la celda con él, yo miré que en una esquinita de la celda había una lucecita, pero para mí yo creía que era un cucuyo, porque un cucuyo aquí es un animalito del monte y eso va alumbrando en la noche. Y yo creí que era un cucuyito, pero yo ahí manoteaba con Dios y le decía, ¿usted dónde está, Señor? Si usted es real, dígame algo. Si eres real, hábleme, decía yo a Dios. Y le dice, Señor, si usted es real, vea, déjeme enamorado por usted, déjeme entre tonto y bobo por usted, si usted es real, pero yo no lo conozco. Perdóneme si es que yo soy mi ignorancia, desconozco tantas cosas. Y cada que yo veía ese cucuyito, que para mí era un cucuyito, yo lo miraba en la esquina de la celda, eso era más fuerte, esa luz. Hermana, hasta lo último fue una luz tan candescente, hermana, que yo no aguanté mirarla con mis ojos naturales. Ya era algo tan especial que ya no era algo normal, porque ya mi celda, la celda donde yo estaba, hermano, mi celda se iluminó de una tal manera que yo no podía mirar naturalmente. Ya era un destello, hermana, que a mí me encandelillaba. Y yo tuve que tirarme allá a la plancha, a mi celda, a llorar y a pedirle perdón a Dios y a decirle, Señor, perdóneme, como que dentro de mí me salió algo de llorar y llorar y llorar y pedirle perdón a Dios por todo lo que había hecho, por mi ignorancia, por ser un ateo, por mi desgracia que está llevando, por culparlo unos minutos antes a él de mi desgracia. Pero en ese momento, hermana, yo sabía que era Dios que estaba en ese momento en mi celda. Y el Señor me dijo a mi mente en ese momento, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre.
Gloria a Dios. En el momento, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y lo único que el Señor me decía a mí en mi mente era que yo tenía que decir la verdad, porque yo había enredado mucho ese proceso, hermano. Uno con el deseo de salir limpio, con los abogados, que decir mentiras, inventar cosas. Yo tenía el proceso muy enredado. Y me dijo, Dios, diga la verdad. Yo le dije, mi Señor, yo no puedo decir la verdad. Yo estaba con una organización muy peligrosa en el puerto. A mí me matan. Mi familia, mejor dicho, uno sabe cuando cae en esa organización, hermana, uno no puede sapear, hablar. Lo matan a uno, porque eso ya uno sentencia la muerte. Y el Señor me dijo a mí, ni un cabello de tu cabeza será tocado, ni tu familia le van a hacer daño. Hermana, y la verdad, fueron muchos momentos bonitos en esa conversa con Dios. Y pasaron, yo creo que ya era medianoche cuando yo como que vuelvo en sí de mí y yo me vi en la celda donde estaba. Yo dije, oiga, fue Dios el que me visitó a mí en la cárcel, fue el Dios de mi mamá, el Dios de mis padres me visitó a mí en la cárcel. Yo me pegaba en la mejilla, yo me miraba en el espejo y yo no era yo era algo diferente, yo era un ser humano ya con sentimientos. Yo, Franklin, llorando, con esas lagrimotas, miré donde había llorado tanto, me había descargado, me sentía livianito, me sentía alegre, gozoso, feliz, y yo dije, Señor me visitó, mi Dios me visitó a mí en la celda. Y yo veía, ya no veía al cucuyito, ya no lo veía, pero yo veía algo lindo, yo me sentía un gozo. Hermana, yo esa noche la pasé en vigilia, hablando con Dios, orándole a Dios, pidiéndole a Dios. Al otro día ya amaneció. Al otro día, cuando llegó la guardia a las 6 de la mañana a sacarnos, yo les decía a mis dragoneantes, Dios les bendiga. Y ellos se quedan mirándome. Claro, pues un hombre que antes les decía que era un ateo, que no creía en Dios, que hablaba mal de los hermanitos que andan al culto, y ahora aquí mi dragoneante, Dios los bendiga. A los demás compañeros presos también les decía, Dios les bendiga, Dios es real. Es real. Yo les decía, Dios vino anoche a mi celda, hermana. Yo a todo mundo le quería contar esa experiencia. Dios me visitó anoche en la celda, les decía yo. Hermana, y yo no esperaba en el momento que los hermanitos empezaran para yo poderme parar caladito a participar por unos caladitos en la celda del culto con ellos. Ya le pregunté cuándo volvían los hermanitos de la calle a hacer culto. Y yo, no, que el jueves. Y yo, listo, el jueves voy para el culto. Y verdad, el jueves me fui para el culto, hermana. Cuando llegó el momento del culto, como a las 2:30, los hermanitos, hermana, los que van al culto, los que van al culto. Y claro, ellos gritan por todos esos pasillos de las cárceles, hermano. Y yo me paré en la reja también para ir al culto. Y yo, los hermanitos que salían y me dicen, vamos para el culto. Y yo, sí, vamos para el culto. Todo el mundo pasó. Yo estaba en pasillos de seguridad porque yo era un funcionario público. Ya a mí no me podían tirar con todos los presos, hermana. Yo era un ex policía. Ya me han destituido, pero yo era un funcionario público. Ellos, pasillos de seguridad. Yo le digo al guardia, mi dragoneante, ¿será que usted es tan amable? ¿Me permite ir al culto? Y él me dijo, se quedó mirándome, ¿cómo así? ¿Usted quiere ir al culto? Y yo, sí. ¿Sabe por qué él se sorprendió, hermana Nora y amada audiencia? Porque este hombre antes, cuando ellos gritaban, los que van al culto, yo le salía a la reja a responderle a ellos, los que van al hurto, los que van al hurto. Oiga, qué ignorancia era la de uno, hermana, con ese odio por mi Dios. Ese odio con los hermanitos, hermano. Entonces, claro, ellos ya van a saber que para el culto, el guardia mío, usted quiere ir al culto, yo soy mi dragoneante, yo quiero al culto. Y me dijo, pero si te pasa algo, usted está por custodia, usted no lo podemos dejar, porque, hermana, aparte de que yo era militar o ex militar, sobre mi hermana ya pesaban un pago por mi cabeza, porque la organización creía que yo me iba a escocer, entonces me querían matar en la cárcel. Entonces, ya estaba en un país de seguridad, me querían custodiar la vida. Yo le guardé a mi dragoneante, tranquilo, yo voy con todo eso. No, pero que yo fuera pues, bajo mi responsabilidad. Yo, listo, tranquilo, mi guardián, yo voy tranquilo. Y verdad, me abrió la red y me fui para el culto, hermano. Le cuento, hermana, que hay otro momento muy bonito, porque yo llegué allá a ese culto, hermana, y Dios fue tan hermoso que
Hermana, yo llegué a ese lugar como si yo me supiera las canciones. Algunas hacía fonomímica. Al principio me sentía como en el lugar equivocado, como en la vivienda, ¿no? Pero yo cerré mis ojos y empecé a cantar y empecé, hermanos, a y aplaudir, y Dios como que me trajo todas esas alabanzas de mi infancia, mi niñez, y yo ya me las aprendí, yo ya las cantaba, pero hubo un momento, otro, hermana, donde Dios como que me hubiera dado en las rodillas y yo caí doblado otra vez ahí, hermano, a llorarle a mi Señor, a pedirle perdón a mi Señor. Entonces me sentía como con esa carga, como culpable de tantas cosas, y yo, hermana, todo el culto me la pasé fue ahí postrado con el rostro en tierra, pidiéndole perdón a Dios y llorándole a Dios, hermano. Tanto que yo no me di cuenta a qué hora se acabó el culto. Un auxiliar del EMPE me tocó el hombro y me dijo, hermanito, ya se acabó. Yo tenía estos ojos encapotados de llorar. Y la verdad me fui ya para el pasillo otra vez y le dije a los hermanitos, ¿cuándo vuelven los hermanos? Dentro de 8 días. Yo ya quería que fuera mañana, hermana. Yo quería ese ambiente era mañana, hermano. Y bueno, hermanita, para adelantar un poco, ya ese fue el día de ahí que yo ya seguí caminando con mi Señor. Yo empecé de ahí ya a caminar con el Señor, hermana, y a decirle al Señor de que yo quería ya, hermana, era caminar con Él, ser diferente. Yo dije, Señor, ya con usted, tanto que yo llamé a la casa, a mi madre ese día, y pedí permiso para que me dejaran llamar a mi casa, llamé a mi madre, le dije, mamá, Dios me la bendiga, porque ella me escuchó el teléfono, mamá, Dios me la bendiga. ¿Cuándo yo le he hecho a mi mamá eso, hermana? Jamás. Mi mamá era como calladita al otro lado. Yo le decía, sí, mamá, tu hijo Franklin, el de la cárcel, mamá, Dios lo bendiga. Yo le dije, mamá, usted va a venir el domingo para que me traiga una Biblia. Yo, oye, mi mamá, hermana, al otro día éramos contentas, tanto que dio un Alberto, mi papá llamaba Alberto Carmona, le dijo, Alberto, nuestro muchacho nos está pidiendo una Biblia. Y yo, mamá, yo tuve un encuentro con el Dios, mamá, perdóneme, yo no sabía que esto era tan hermoso, tan lindo. Yo lo daba loco, de bullosos, pero el loco y el bulloso era yo que menospreciaba algo tan hermoso. Mamá, si en el domingo yo le cuento, yo le quería contar a todo el mundo esa experiencia. Yo quería como que todo el mundo me escuchara, pero para muchos yo era un loco, que me había dado una locura, que eso era que me la fumaba verde, bueno, muchas cosas. Y bueno, mi hermana, mi madre me llevaba ciertamente la Biblia el domingo, y yo ya con la palabra del Señor, hermana, cuando ya se fue la visita, ya yo cogí la Biblia, y yo no le dije al Señor, hábleme siquiera, nada. Yo no le dije al Señor, hábleme, no, nada, absolutamente no le dije al Señor nada de eso. Sino es que yo cogí la Biblia y me acordé que esa Biblia, hermano, me la había llevado mi padre y yo cuando apenas iba a empezar a hacer el curso de policía en Carlos R. Estrepo en Medellín. Y yo esa Biblia me apreciaba. Yo le dije que yo no quería saber de Dios de esa Biblia. Y mi madre ese día me dijo, mijo, no seas tan duro con tu padre. Esa Biblia algún día la vas a necesitar. Y yo le dije, ¿cuál necesitar? Yo no necesito eso, ¿para qué? Ya han pasado, yo creo que para unos 15 años después de eso, hermano. De una me llevó a la mente todo ese tiempo. Pero lo tremendo, hermana, es que cuando yo abrí la Biblia, en ese pasaje, cuando yo abrí la Biblia, hermana, sí, ¿sabe qué fue lo que me encontré con este versículo que le quiero leer? Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. E inmediatamente mi mente, hermana, me llevó a cuando yo le hice la oración a mi Dios, que yo quería ser un policía ejemplar como mi mamá. Yo de una, yo cogí esa Biblia y yo la cerré. Yo la cerré, hermana. Yo, ¿qué? Yo me quedé anonadado. Yo, ¿cómo?
Y esas letras se me hicieron grandes. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Yo dije de una hermana, dije, no, yo no llegué a la cárcel porque cometí un error, porque me metí con bandas ni con narcotráfico. Yo llegué a la cárcel con un propósito de Dios. Amén. Yo di a Dios, yo quería ser un policía cristiano, ejemplar, creyente, servidor. Y vea, yo la embarré. Nunca me volví a acordar ya. Mano, yo fui policía casi 9 años. Y yo nunca me volví a acordar de esa promesa. Mano, me volví un tomatrago empedernido, pero nunca me acordé de esa promesa. Menosprecié a los hermanitos que me hablaban, las mujeres, nunca me acordé. Hasta ese día. E inmediatamente yo cerré la Biblia, hermana, yo cerré la Biblia. Y volví a abrir. Cuando de una me encontré con el Evangelio de Juan. De una me salió, hermano, el Evangelio de Juan en el 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, lo que me había visto en la misión unos días atrás, cuando había tenido ese encuentro tan lindo con él en la celda, y yo ahí de una cerré la Biblia también, yo la cerré. Y yo ahí lo que él me dijo a mí. Y de una volví, hermano, y la abrí, y volví, me sale ahí mismo, pero ya le dijo el otro, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo dije, bueno, entonces esto no es casualidad. Esto es una realidad, que era Dios que estaba conmigo en la celda. Y en esa noche, hermana, Dios me invitó a hacer un pacto. A un pacto, yo no entendía. Entonces cuando yo cierro la Biblia y vuelvo y la abro, y me sale el Salmo 89, pacto de Dios con David, pero de una mente, la mente a mí me dio fue pacto de Dios con Franklin. Yo le cambié inmediatamente a David por Franklin. Yo la cerré y yo le dije, Señor, ¿esto por qué está tan raro? Y cuando la abro, pues me sale para Hebreos 8, donde habla el mediador de un nuevo pacto, y me puse a leer todos esos versículos, y yo, oiga, pero qué casualidad, lo que él me dijo en ese momento, yo arrodillado, clamándole misericordia, pidiéndole perdón, que era el que me estaba hablando a mi mente, es él, porque todo lo que él me dijo está en la Biblia. Es realidad de Dios. Donde yo le dije, Señor, si usted me invitó a hacer un pacto, usted hizo un pacto de Dios con David, y tú eres el mediador de un pacto. Bueno, vea, a mí me entró un hambre por leer Biblia, que yo amanecía vigilias enteras, de vela a vela, hermana, en mi celda leyendo Biblia. Wow. Yo, hermana, yo me levantaba a leer Biblia, y hermana, en el día yo era Biblia, yo coma Biblia y lea Biblia, y me acostaba, hermana, de pronto a las 3:30 de la mañana, y me despertaba a las 4:30 para irme para el patio, y yo no tenía nada de sueño, como que esa ahorita y 20 que dormía, como que Dios me daba que me dormía toda la noche. Pero, hermana, me dio un conocimiento de la palabra, ya era por hablarle a todo el mundo de Dios, de Cristo, hermana, y yo feliz hablándole de Dios y la experiencia, hermana, y como que Dios empieza a usarme de una manera, hermana, tan extraordinaria, que los presos se arrepentían, hermana. Y bueno, Dios, hermano, me dio la oportunidad de ser el líder de ese grupito de hermanitos allá, hermana, algo tan especial. Dios me dio la oportunidad de empezar a liderar el grupito. Y, hermana, fuimos muchos los hombres que nos bautizamos en la cárcel. Yo me bauticé en la cárcel, me casé en la cárcel con mi esposa, porque yo convivía en unión libre con ella. Nos casamos en la cárcel, nos bautizamos en la cárcel. Yo ya era líder allá, los demás presos me llamaban pastor, las familias de ellos me llamaban pastor. Yo les decía, no, yo no soy pastor, yo soy un preso como ellos. Digo, pastor, pero usted con esa elegancia, hermana, porque usted aquí como me ve. Vea, yo así estoy con la corbata, y yo así vestía en la cárcel, y hermano, y sabe que yo decía que esta ropa era de viejitos. Me pongo esa ropa de viejito, pantalones serios, clásicos, bonitos, ropa manga larga, camisa y corbata. Yo soy ropa de viejito. Y, hermana, yo empecé a vestir como un viejito yo. Y yo, hermana, ya en la cárcel, yo era feliz, yo era contento. A mí no me importaban los 55 años de cárcel que en el momento tenía. Wow. A mí no me importaba 55 años, hermano. A mí no me importaba eso. Yo predicaba a Cristo, hermano. La guardia, hermana, me la eché aquí a la dragoneante, hermano. Yo me movía como pez en el agua, allá al patio 2, al patio 5, al patio 3, al patio 4, yo andaba predicándole mensaje a todos los patios, hermano, en todos lugares. Y, hermana, pues yo ya iba cerca de 6 años físicos,
Y yo ya le dije, Señor, yo quiero irme. Yo le decía, Señor, yo sé que son muchos años que tengo que pagar de condena. En esos días volvieron como a hablarme de que me iban a sacar extraditado. Y yo le dije, Señor, si me voy para la Picaleña, para patio extraditado, le dije, Señor, ¿qué hago? Yo le dije, Señor, si usted va conmigo, me voy con usted, Picaleña, para la Modelo, para la Picota, donde usted me quiera mandar, yo voy con usted. Y si hoy está extraditado a Estados Unidos, Señor, si usted va conmigo, pero yo voy con usted. Yo ya era feliz. Yo ya estaba contento de Señor, y yo nunca le volví como a reclamar nada a él, pero esos días, hermana, como que me volvieron a remover todo eso. Y yo le dije, Señor, si se das cuenta de lo que está pasando, mira estos procesos, mira todo esto, Señor. Y bueno, yo le dije, Señor, yo ya me descargué con usted dice en su palabra, echa sobre Jehová tu carga. Él no deja para siempre que va al justo, echando sobre él toda vuestra ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de nosotros. El Señor, tú eres mi juez, hermana, yo me descargué con el Señor. Hermana, y le digo que yo ya le decía, Señor, vea, dame libertad ya mis niñas, Señor. Bueno, son muchas cosas bonitas, hermano. Muchas cosas bonitas en el Señor. Ya le dije al Señor que yo ya quería irme de la cárcel, que yo no quería pagar tantos años. Y hermana, y en esos días, ya hablando con Dios, me llega una notificación. Y yo, hermana, las notificaciones les tenía miedo porque eran más años de condena. Yo empecé pagando como 7 años, de ahí subí como a 15, a 20 pedazos de años, último subí a 30 y parte, hasta el último ya a los 55. Entonces yo ya me da miedo una notificación porque eran más años, de ya otras condenas, y yo, Señor, más condenas, Señor. Y entonces, hermana, cuando sí, otra condena, y otros 7 años más, esa sí me dio duro. Porque yo ya estaba muy metido en el Señor y yo oraba por muchos hombres se iban y yo pagando cana. Y a mí esa sí me dolió. Esa sí me dolió porque yo digo, oiga, son 62. ¿Dónde va a terminar yo pagar eso? Entonces me enojé con Dios, hermana. Yo creo que usted me entenderá, la audiencia. Me enojé con Dios, no quise volver a predicar. Yo le decía, ¿cómo le ocurre que te va a condenar otros 7 años más? Yo le soy fiel, vea, yo esto, yo lo otro. Yo reclamándole a él allá. Yo le dije, Señor, ¿usted por qué me hace esta? Señor, vea que aquello. Yo le dije, Señor, yo no sé usted qué va a hacer conmigo, pero no voy a dar un mensaje más hasta que usted no me diga qué hago. Yo le dije, usted verá qué hace conmigo, pero yo no le voy a predicar más. Y entonces mis líderes, porque van muchachos y me decían, mi líder, hermanito Franklin. Entonces yo le decía, usted predica mañana, usted dirige, mi hermanito Franklin, usted, yo estos días voy quietico, estoy en reposo. Y ellos, hermanos, como que la cogieron, que era que yo estaba como más bien de bajo ánimo. Pues otros 7 años más de condena, yo tenía muchos años de condena. Y entonces ya ellos como que echaron de ver. Pero yo entré en ayuno, hermana, yo le dije, Señor, yo voy a ayunar. Y usted me va a decir qué voy a hacer. Porque la verdad yo no sé, Señor, tantos años de condena que yo voy a hacer. Y yo le dije, Señor, yo no voy a parar hasta que usted me diga qué hago yo con los años de condena. Era si me deja morir de hambre o ya, si muero me voy con usted, pero yo no quiero, yo quiero que usted me diga algo, Señor, hábleme, porque usted está como muy callado y yo sé que usted es real, porque él me dio muchas promesas, hermano. Es que hablar de mi Cristo y más lo que yo la quiero, hermano, falta es tiempo, porque fueron muchas las promesas que él me dio y me las cumplió. Entonces yo le decía, Señor, si usted me ha cumplido estas cositas, esto y lo otro, ¿por qué? Dígame algo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago con tantos años? Entonces yo entré en ayuno, hermana. Por el día miércoles me dijo mi Señor que mandara al juzgado que me tenía a mí, que mandara a hacer una acumulación de condenas, de todas las condenas que tenía acumular, hermano, porque por yo ser funcionario me habían cogido los procesos y me los habían dividido. No me hicieron todo un paquete, no que me los dividieron. Entonces yo pagaba una condena y volvía y seguía con otra. Pagaba esa y seguía con otra. Eso era lo que el gobierno quería. Me la aplicaron dura por ser un funcionario, porque me dejé sobornar y me dejé corromper por el narcotráfico, por la corrupción, hermana. Antes me la tenían, pero toda. Perdóneme, pero me la aplicaron fue con toda, hermano. Entonces el Señor me dice, hermana, quisieras que mandara una solicitud haciendo una acumulación de condena. Ya se habían pagado algunas, ya estaba sindicado de otros, pero los procesos habían más todavía. Y entonces, hermana, yo le dije, Señor, pues ya me las cantaste, hasta aquí fue el ayuno. Yo le dije, era que hasta que él me hablara y me dijera algo.
Y él me dijo, hermana, como a las tipo 2 de la tarde, me dijo, haga esto y esto y esto, hermana. Yo paré mi ayuno contento. Los hermanitos, oiga, ¿qué le pasó al hermanito Franklin? Iba por todas las semanas yo hasta que Dios me hablara. Y hermana, llamé al abogado. Ahí sí llamé al abogado, hermana. Ese hombre se demoraba 1, 2, 3 días para llegar. Pero ese día lo llamé, a la media hora llegó. Entonces le dije, vean, necesito que me haga este papel y lo entregue allá al juzgado que me tiene a mí. Pero, hermana, ¿qué proceso? Porque uno para sacar un papel de una cárcel tiene que ir a jurídica, tiene que ir con los pases de jurídica, de la cárcel donde uno está. Usted no puede pasar al juzgado de ejecución de penas que me tenía a mí. Uy, hermana, ¿qué problema hay en la misma cárcel en jurídica? No me le querían poner el sello a ese papel que yo hice, que porque eso era, pues, yo lo saqué lo que Dios me dijo. Gente me decían que eso dentro de la norma, bueno, yo no conozco mucho de derecho, pero que dentro de la norma eso no era ejecutoriado, no se podía, que porque yo ya tenía unas condenas ejecutoriadas o ya cumplidas, que yo lo que estaba pagando era otros delitos, entonces que ya no se podía hacer una acumulación de que eso no era viable dentro de la rama judicial o aquí en Colombia no era normal. Entonces yo le dije a ellos que era que Dios me había dicho. Entonces me gané esa gente, vea, es que Dios me dijo. Ya, otro más que salió que Dios me dijo. Entonces una doctora le dijo al director, vea doctor, pues aquí muchos han mandado papeles, pongámosle el sello jurídico y échale la firma del señor director y que se vaya eso, papel. Eso lo más seguro es que le niegan. Ellos como por descartar y por quitarme eso encima, listo, firmen eso y váyase. Pero hermana, vea, yo tenía una certeza, una seguridad, como dice la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tenía una seguridad, una certeza que yo me iba a ir. Yo después de que Dios me dijo eso, hermana, ¿sabe por qué? Porque ¿sabe qué me dijo Dios en el ayuno? Que ¿por qué estaba enojado? ¿Por qué peleas conmigo? Me dijo el Señor, yo me quiero glorificar más especialmente en tu proceso. Eso me dio a mí como que una tranquilidad. Yo, oiga, Señor, entonces listo, yo confío en usted. Entonces, cuando Él me dice eso, lo que yo tenía que hacer, yo voy con una seguridad y hago ese documento, lo hago firmar en jurídica y se va. Y hermana, yo me quedé que los hermanitos me decían, yo me voy. Mano, 3 meses. 3 meses me demoró ese papel en el juzgado de ejecución de penas y medidas de fuga para que me respondieran. A los 3 meses me llegó, hermana, la notificación. Y como me llamaron del patio de notificación, me dijeron, Franklin Carmona, te vas en libertad. Eso fue inmediato, hermano. Porque hacía 3 meses me ha llegado otra condena de 7 años. Y claro, yo ya llevaba unos mesecitos descontando ahí, como 4 meses. Entonces, más esos 3 meses después de que mandé esa solicitud, eran 7. Entonces yo le dije, me cobraste el diezmo de esos 7 años. No más me cobró el diezmo de esos 7 años. 7 mesecitos. Y hermana, inmediatamente me llegó libertad. Me tenían que soltar. Y nadie creía que yo me iba, hermano. Un hombre condenado a tantos años por tantos procesos, hermano, pedido en extradición. ¿Quién iba a creer eso? Pero, hermano, Dios es muy lindo, Dios es muy fiel, Dios es muy hermoso. Y aquí estamos, hermana. Yo salí en libertad y de eso no he dejado de servirle a mi Señor. Y por la gracia del Señor ahora soy pastor de evangelismo carcelario, que desde que salí me he metido siempre a las cárceles. Yo el Señor que yo volví a la cárcel, pero no a pagar condenas. A decirle al privado la libertad que hay un Dios real que escucha el ruego, la oración cuando le cree y hace pactos con él. Yo lo invito a pactar con Dios, audiencia. Usted pese a las circunstancias que esté viviendo, amigos que ven este testimonio más adelante, créanle a Dios, al Dios de esta Biblia, no al Dios de un pastor, ni al Dios de una religión, no, al Dios de la Biblia, al Dios que nos creó en el vientre de nuestra madre, al Dios que hace proezas, maravillas. Ese Dios hizo un milagro en mi vida. Me sacó de una cárcel, mano, condenado a muchos años esperando ser extraditado a Estados Unidos. Y aquí estoy, hermano, glorificándole a Él, diciéndole a la audiencia y a todo el mundo, hermano, que Dios es real y que Dios hace proezas, milagros, maravillas, hermano. Y hermana, aquí dejo porque hay mucho que contar y yo sé que el tiempo ha transcurrido. La paz del Señor sea para con todos ustedes, mis hermanos. Dios me les guarde, les bendiga abundante y ricamente. Gracias, hermano Franklin, por compartir ese testimonio tan impresionante, hermano. De verdad que no hay corazón tan duro que Dios no pueda quebrantar.
Y Él empezó por ahí, quebrantando ese corazón de piedra que usted tenía. Y qué milagro tan grande, después de haberle dicho 55 años que usted iba a pasar en la cárcel. Y 7 años más después. Yo creo que 6 años, 7 años nomás de todo lo que usted tenía que pagar de condena. Dios es un Dios de milagros, hermano Franklin. Gracias por haber compartido ese testimonio y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. El Señor Jesús le bendiga, hermano Franklin. Gracias por dejarse usar por el Señor Jesús. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Amén.